Noches está con nosotros en Cuenca el asambleísta del movimiento Participa, Esteban Bernal, a quien quiero agradecerle por acompañarnos a esta hora de la mañana. ¿Cómo le va, asambleísta? Buen día. Buenos días, Javier. Siempre un gusto estar con usted aquí en este medio de comunicación. Entendemos que usted tiene un preproyecto para discutir de una enmienda constitucional que permita luchar contra la corrupción. ¿Es así, no? Efectivamente, Javier. Primero déjeme mencionarle que me he quedado abrumado de todos los temas que previamente a la entrevista ustedes tuvieron a bien citarlo. Creo que lo que enmarca al Ecuador en estos últimos tiempos es un acto de corrupción permanente y coincidencialmente vinculado en los sectores estratégicos. Creo que como asambleístas debemos avanzar en 3 ámbitos. ¿Cuáles son? Uno, el tema desde lo político. Hemos intentado permanentemente el que se genere el enjuiciamiento al vicepresidente de la República desde la perspectiva política, y esto ha sido negado por Alianza País, a pesar que posterior a ello ha venido una serie de hechos que van dando cuenta de que efectivamente nosotros, en el bloque de la unidad de Creo y Juntos Podemos, estamos efectivamente encausados en la verdad y necesitamos enjuiciar políticamente al vicepresidente de la República. El segundo, el tema judicial, las denuncias que sin perjuicio de las acciones políticas y de estas también, efectivamente debemos plantearlas en el marco de la competencia que tenemos como ciudadanos y como asambleístas. Pero debo mencionarle, Javier, que en base a la pregunta suya, yo he dicho y he manifestado al interior del bloque y he manifestado en los medios de comunicación que como asambleístas también estamos llamados a proponer acciones legislativas que nos permitan efectivamente dar cumplimiento primero a nuestras obligaciones y generar esas acciones para enmarcarnos en una lucha contra la corrupción. De ahí la necesidad de haber presentado un proyecto de enmienda constitucional que lo he planteado al interior de la Asamblea Nacional para una discusión preliminar que ha tenido un asidero fundamental. Lo que hemos planteado, Javier, es enmendar el artículo 147, numeral 18 de la Constitución. Que prescribe que las atribuciones del presidente de la República, entre las cuales se encuentra indultar, rebajar o conmutar las penas de acuerdo con la ley. Efectivamente, vea usted lo que pasó el pasado 16 de mayo con el decreto ejecutivo 1415, en el cual el expresidente Correa determinó a través de su prerrogativa presidencial un indulto que fue lacerante para la dignidad de los ecuatorianos. ¿Por qué lo considera así? Porque estuvo indultando a un personaje que estuvo sentenciado a 8 años de reclusión mayor ordinaria por acciones de peculado, de afección a la administración pública. Pero vea usted, la enmienda va no solo por este caso, sino porque el artículo 120, numeral 13 de la Constitución, a nosotros, a la primera función del Estado, nos pone también, nos da la prerrogativa en principio también de indultar, pero nos pone ciertas restricciones y está bien, nos restringe que no sean indultos sino por casos humanitarios. Nos pone que tengamos la posibilidad de dar indultos, pero no a aquellos que hayan afectado la administración pública. Y vea usted, el 147, en cambio, al presidente le faculta sin ninguna restricción, generándose de esta manera lo que nosotros hemos determinado, una posibilidad de indultar la corrupción en este país, que es lamentable. De ahí el hecho de que necesitamos cambiar el artículo 147 y elevar al mismo nivel de restricción que tiene la función ejecutiva, la función legislativa a la función ejecutiva. Yo creo que nadie en este país debería negarse, ningún asambleísta del oficialismo, por ejemplo, podría negarse a que elevemos ese estándar de igualdad constitucional tanto al presidente de la República cuanto a la Asamblea Nacional, para que no se generen estos hechos en donde un presidente puede inclusive en el futuro indultar casos hasta de genocidio, casos hasta de lesa humanidad, porque no les restringe la Constitución como a nosotros sí. De ese numeral 18 del artículo 147 de la Constitución, aumentarían esta propuesta de la cual usted se está planteando, es decir, no se concederá indulto por delitos cometidos contra la administración pública ni por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, desaparición forzada de personas, crímenes de agresión a un estado de secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia. Efectivamente, Javier, ahí usted puede verificar de que nosotros lo que estamos haciendo es generando una restricción a través de esta enmienda constitucional a la presidencia de la República para que no tenga esa facultad abierta y una prerrogativa que, vuelvo a reiterar, generó una acción lacerante a la dignidad de los ecuatorianos. ¿O cree usted que todo el Ecuador no reclamó cuando se le indultó al señor Antonio Guñay, existiendo miles de casos
de carácter humanitario en donde existen gente que está en las cárceles ecuatorianas sin tener la posibilidad de salir a trabajar por su familia y que no ha estado vinculado en actos de corrupción en este país, a quienes debería ir el indulto, por supuesto. Lo otro también que usted plantea es al artículo 196 de la Constitución de la República. En ese artículo se determina que los requisitos que deberá cumplir el fiscal general del Estado. ¿Qué es lo que usted plantea o propone en este proyecto de enmienda constitucional para ese artículo? Porque en el concepto de la enmienda constitucional que hemos propuesto al Ecuador, no tiene un concepto particularizado por un tema nada más, sino hemos ampliado nosotros a tres aspectos fundamentales. El primero, el indulto que hemos hablado, y el segundo, el 196 y el 211 de la Constitución. El 196 hace referencia a los requisitos que tiene el fiscal general de la Nación para poder acceder a este cargo. Sin embargo, hemos visto que no se le restringe, por ejemplo, ahí un caso de incompatibilidad entre lo que significa una acción, o diría yo, un cargo de control en el país de inmensa delicadeza, como es el caso del fiscal general y del contralor general en el caso del artículo 211. ¿Por qué, Javier? Porque póngase lo que pasó, por ejemplo, con el último fiscal general de la Nación. El señor Chiriboga fue ministro de Hidrocarburos hasta julio del año 2008. Y en junio del 2011, es decir, sin haber transcurrido ni siquiera 3 años en el país, de haber dejado el cargo de ministro de Hidrocarburos, se posesionó como ministro fiscal general de la Nación, significando que se fue a ser ministro fiscal a investigarse preprocesal y procesal penalmente a sí mismo. Imagínese usted. Eso es una actitud antiética para los ecuatorianos y para una sociedad que quiere vivir en un marco de completa, digamos, Estado de Derecho, en donde no tengamos a funcionarios de control, de alto nivel de control, que se investiguen a sí mismos. Lo propio pasa con el Contralor General del Estado. ¿Cómo podemos plantearnos la posibilidad de que pueda existir un funcionario, por más alto nivel de capacidad o de transparencia que podría, entre comillas, exteriorizar en un concurso público, pero que llegue a auditarse a sí mismo? Eso es imposible. Y también, por el tiempo, asambleísta, también está proponiendo usted en el artículo 211 ciertos requisitos para ser Contralor General del Estado, ¿no? Efectivamente, porque creo, Javier, que hay que elevar el estándar de idoneidad de los dos organismos de control de más alto nivel del Estado, el Fiscal General del Estado y el Contralor General del Estado, para que efectivamente no tengamos esa incompatibilidad que es lo que hemos vivido en los últimos años. Por el tiempo, insisto, asambleísta, esto ya fue presentado, está en análisis, ¿en qué instancia se encuentra este proyecto? Nosotros hemos planteado como un anteproyecto de enmienda constitucional porque requeríamos sensibilizar. Por ejemplo, en el bloque social cristiano ha tenido un asidero fundamental y esperamos que en esa sensibilización logremos los votos necesarios para cumplir ese aspecto. Asambleísta, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, a usted muy amable, Javier, gracias.